Y está en línea Mirta Tundi. Mirta Tundi, ustedes saben, es una colega, una periodista muy querida, que durante muchísimos años fue una vocera de los intereses de los jubilados en los medios de comunicación, y de allí saltó a la política con Sergio Massa, y es diputada del Frente de Todos. Con lo cual es parte de un debate, porque mucha gente le recrimina que no cuestiona como cuestionaba antes. Ella se defiende, hay gente que, bueno, como son los debates en la Argentina, para mí es un placer, como siempre, que entrevistamos a alguien que participe de nuestro programa al menos un ratito. Mirta, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. A ver, Mirta, arranquemos por donde vos quieras. ¿Mitad de vaso lleno o mitad de vaso vacío? ¿Qué ves un año después de la política del gobierno nacional respecto a los jubilados? No, yo soy muy consciente y realista, y lo manifesté en estos últimos tiempos a partir de que volví a estar reapareció en los medios. Saben que durante muchos meses, por cuestiones de salud, no he dado notas. Yo no estoy conforme, se lo hice saber al espacio. Saben que yo soy del Frente Renovador dentro del Frente de Todos, que es una coalición, y tenemos miradas diferentes. Mi mirada es que lo que se hizo en el mes de marzo, yo entiendo que el país está en una crisis económica social muy grande, y a esto se le agregó una pandemia. Yo puedo entender todo, pero lo que nunca voy a estar de acuerdo, y lo manifesté, es que se tomen decisiones donde al momento de dar aumento se den aumento escalonado, discriminado. Yo entiendo que el que más tiene que ayudar al que menos tiene, pero no en el caso de los jubilados, porque es un sector con muchas necesidades. Son decisiones gubernamentales ante una situación que además sigue vigente una ley de la que todos se olvidaron, que es la Ley de Solidaridad Previsional, una ley que se aprobó en el año 95 por Cavallo, donde se dice que a los jubilados los saberes se van a pagar con partidas presupuestarias que se aprueben, y que los bienes de ANSES son inembargables, o sea, de acuerdo a los recursos que se tienen se pagan, y bueno, de acuerdo a los recursos que se tienen este año, el gobierno tomó la decisión de pagar. Los jubilados de haberes mínimos son los que menos han perdido ante la inflación, porque obviamente se les dio más aumento del que tenía que dar en el mes de marzo con la fórmula anterior. No estoy de acuerdo con ese aumento escalonado, donde los que más ganaban recibieron poco porcentaje, y sí, tuvieron una pérdida importante, pero igual la pérdida no se hace solamente con la decisión socioeconómica que estamos viviendo, sino que ya venía de arrastre. O sea, hay que ser consciente y sensato. La fórmula anterior, los 2 únicos años que estuvo vigente, dieron pérdida de un 19.5%. Dio pérdida, no dio ganancia. ¿Por qué? Porque esto es como que la inflación es la liebre, y el aumento va detrás. La liebre corre, que es la inflación, y los aumentos vienen corriendo detrás de la inflación. Entonces, tampoco ganan en el poder adquisitivo. Ustedes saben que en el 2017, Ernesto, vos me has hecho nota, yo la fórmula de recaudación y variación de salarios la defendí. Ahora, lo que, insisto, se hizo con el aumento, no estoy de acuerdo, pero la fórmula está suspendida. Espero que en algún momento el gobierno tenga buena recaudación y pueda recomponer. Sí, Ernesto. No, la segunda fórmula, la nueva fórmula que el gobierno está planteando ahora, ¿qué cosas positivas, qué cosas negativas tiene? ¿Qué cosas te generan esperanza y qué cosas te generan preocupación? Mira, la fórmula nueva, que es como la que estuvo vigente entre el 2009 y 2017, y un solo año dio negativo, también hay que ser objetivo en esto y reconocer, un solo año, creo que en el 2016, primero, que tiene que ver con lo que los jueces analizan y te dicen y plantean. La fórmula el haber es sustitutivo del salario del trabajador. Entonces, en realidad, esta fórmula que toma en cuenta la variación de los salarios de los trabajadores estables y la recaudación, tiene ese agregado de la recaudación. Entonces, en cierta manera, va de la mano con lo que establece la justicia en sí. Segundo punto, y hablando de la justicia, la fórmula de recaudación y variación de salario
no fue impugnada por la justicia, no se la declaró inconstitucional. Espera, porque lo que yo te quiero decir es, yo entiendo la lógica, entiendo el marco jurídico. La lógica es que la jubilación evolucione de acuerdo a cómo evolucionan los salarios y de acuerdo a cómo evoluciona la recaudación, y no de acuerdo a cómo evolucione la inflación, que es lo que planteaba la fórmula del 2017. Esa lógica está clara. Lo que te pregunto es qué riesgos tiene esa fórmula y qué cosas te generan que te pregunto una cosa más editorial. ¿Qué opinas vos de esa fórmula? O un jubilado, ¿qué puede esperar? ¿Esa fórmula lo va a favorecer? ¿En qué casos y en qué casos no? ¿Qué está bien de esa fórmula? Yo te digo una cosa que se me ocurre. Por ejemplo, yo no entiendo por qué esta fórmula tiene techo y no tiene piso. Es decir, tiene un techo que evoluciona de acuerdo a los salarios y la recaudación del ANSES, pero no puede superar en más de 3% la recaudación del ANSES. En cambio, es un tema discutible, porque también podemos hacer que en el caso que supere, y es un planteo que yo vengo pensando, y que en realidad la fórmula sea positiva, más allá de ese techo al que vos planteás, que esa diferencia quede acumulada en un fondo para cuando la fórmula sea negativa, que la experiencia demostró que no. O sea, son números que se sacan en base a las proyecciones que se hicieron obviamente los especialistas. Yo no soy una economista ni técnica contable. Está bien, pero vos estás planteando una solución a algo que el gobierno, en la forma que vos decís, bueno, déjame terminar la idea. Tiene un techo, pero no tiene piso. Es decir, si pasa que el cálculo de salarios más recaudación es 10% menos de la inflación, no te pone un piso para eso. No te dice, no puede ser menor la actualización jubilatoria que, no sé, un menos 3% respecto de la inflación. Entonces, vos estás diciendo, no, hagamos lo siguiente. Si supera el 3% la fórmula, guardémoslo en un fondo por si cae muy por debajo de la inflación y compensemos ahí. Vos estás planteando un sistema de compensaciones, pero el gobierno no, el gobierno pone un techo y no pone un piso. Porque estamos convencidos que la fórmula va a ser positiva y porque hay algo importantísimo que hay que hacer, que es eliminar o por lo menos tratar de bajar la inflación. Con la inflación, Ernesto, ni la fórmula de inflación ni ninguna fórmula es positiva, porque volvemos a lo mismo, la inflación corre y todos los aumentos corren detrás. Si vos no bajás la inflación, si el gobierno no tiene en su mente crear, tener un país desarrollado, o sea, productivo, que vaya que se tenga crecimiento, y con ese crecimiento de la mano de los jubilados, ninguna fórmula es efectiva, ninguna. Perfecto. Entonces, ¿no sería inteligente, dadas las dificultades que hay en este momento, porque la verdad que es verdad que la fórmula jubilatoria creció en un contexto en el cual todo crecía en el país? Ese contexto cambió y está muy complicado, ni que hablar en términos inflacionarios. De hecho, este último mes, cada mes es más alta la inflación que la anterior, y vos tenés hoy ya la inflación mayorista mucho mayor que la minorista de octubre, que fue 3,8, que fue altísima. Entonces, dada esa dificultad, que es una dificultad que nos va a acompañar con suerte algún tiempo, ¿no sería muy importante poner un piso a la caída de, si esto funciona mal, que esa fórmula tenga un piso? No podés caer más del 5% anual en términos de poder adquisitivo, del 3%, porque el gobierno no lo está poniendo, ¿entendés? Está bien, pero es un proyecto que va a ser tratado en las comisiones y cada uno va a tener la posibilidad de hacer su propuesta. Obviamente que el gobierno confía, porque esto lo trabajaron técnicos previsionalistas, en realidad se hicieron esas 16 reuniones con presentaciones, oradores de todos los sectores, a favor y en contra, y en la gran mayoría avalaron este tema, porque se piensa que, obviamente, vos pensás que la recaudación son los impuestos que van a la seguridad social, el impuesto al país es uno de los que va, y realmente fue uno de los impuestos que más viene recaudando y que está ayudando, o que va a ayudar al próximo aumento de jubilados. O sea, el gobierno piensa en positivo y redacta esta fórmula pensando que obviamente los jubilados no tienen que perder. Esto no quiere decir que dentro de las propuestas, e insisto, yo pertenezco a un espacio de coalición, tengo mi voz, espero ser escuchada y voy a hacer mis planteos,
obviamente que yo no quiero que los jubilados pierdan. Mi mamá es jubilada, cobra un haber mínimo, 85 años, decía, bueno, el otro día hizo una reflexión dentro de su cabecita que tiene apenas tercer grado de Italia, porque cuarto y quinto se pagaba y trabajaba en el campo, y dice, pero escúchame, si a mí me aumentan todo el día las cosas y me dan aumento, ¿de qué me sirve si yo no las puedo comprar porque ya me aumentaron? O sea, lo que tenemos que bajar es la inflación.